Buscar en nuestras Biblias el libro de Tito para una lectura. Puestos de pie, Tito capítulo 2, el versículo 1 al versículo 10. Tito capítulo 2, el versículo 1 al versículo 10. Nos dio mucho gusto tener bastantes hermanos en la escuela dominical. Un excelente estudio de introducción a pacificadores. Damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que nos han dado bendición, nos han enseñado. Y les recomiendo mucho estar en las clases de escuela dominical. Tito capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. El apóstol Pablo le dice al pastor Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Está aquí en la lectura de la Escritura y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. En voz alta vamos a repetir a manera de oración, comenzando en el versículo 17 y terminando en el versículo 24. Salmos 119, 17 a 24, todos juntos. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando yo era niño, decían, los hombres debemos de ser feos, fuertes y formales. Feos, fuertes y formales. Y probablemente si le preguntaran a una señorita en ese tiempo, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposo? Iba a contestar, rico, alto y guapo. Yo me acuerdo de eso. Rico, alto y guapo. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, basados en Tito 2:2, podemos decir que el mejor hombre, el mejor esposo, es el que tiene 5 virtudes. Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ya estudiamos el versículo 1, Tito 2:1, y como vimos es súper importante en este contexto. Si no estuvo con nosotros, le recomiendo, le exhorto que lo escuche porque es la base de todo lo que estamos viendo. Y los estudios van a ser de más beneficio, de más ayuda si escucha ese primer estudio. El domingo pasado mencionamos que la sana doctrina incluye enseñar sana práctica. Incluye que debemos enseñar que los hombres, las mujeres, los jóvenes tengan ciertas virtudes, y es lo que hace aquí el apóstol. Hoy veremos las virtudes de los hombres. Es un estudio general. Después vamos a profundizarnos en lo que estamos viendo. Ahora, si usted es mujer, por favor, no apague, su cerebro no cambie de canal aquí, ¿verdad? Mencionaremos cosas buenas y útiles para todos.
Pero antes de estudiar el versículo en sí, tres comentarios muy importantes. El primer comentario es que es imposible tener estas virtudes de Tito 2:2 sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Esas virtudes son fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tienes que ser creyente para poder practicarlas, para poder desarrollarlas. Entonces, pasa curiosamente que aconsejo más de problemas matrimoniales a personas de otras iglesias o por internet que personas de aquí de la iglesia. Probablemente porque las demás personas quieren más anonimato. Pero el caso es que cuando llega una pareja que quiere consejo matrimonial, una de las primeras cosas que hago es detectar o asegurarme si son cristianos, si son creyentes. Y a veces me dicen, te voy a mandar una pareja, pero no son cristianos. Les digo, ese es un gran problema, porque lo primero es que sean cristianos para poder ayudarles conforme dice la Biblia. O si viene una pareja y detecto, no, el esposo está muy mal o la esposa está muy mal, tengo que comprobar que los dos saben, se trata de ser cristianos y que eso es lo primero para poder resolver los problemas. Entonces, yo te digo esta mañana, amigo, hermanos, tienes problemas matrimoniales, checa que estás en Cristo, checa que eres un creyente, que tienes el Espíritu Santo, que si no va a ser imposible tener estas virtudes conforme a la Biblia. O también si tienes problemas prematrimoniales. Si tienes un noviazgo en el cual te las llevas peleando en conflictos como veíamos en esta mañana y hay muchos problemas prematrimoniales, definitivamente lo que tienes que checar, bueno, es esta novia cristiana, creyente, tiene esto va a ser un fruto en su vida después, va a poder desarrollar y cultivar esto y ser una pacificadora. O también piensa en tu novio, ¿va a ser un pacificador? ¿Va a ser un hombre que va a tener este fruto en su vida? ¿O vale más que, como decíamos en la secundaria, que lo corte ya, ¿verdad? Entonces, ese es el primer comentario. Segundo comentario, todos los cristianos tienen estas virtudes de Tito 2:2, cuando menos en forma seminal, es decir, en semilla. Todos los cristianos, si tienen el Espíritu Santo, de manera de semilla va a estar aquí esa virtud, y hay que cultivarla, por supuesto, hay que fertilizarla, por supuesto, pero todos los creyentes tienen estas virtudes de forma seminal. Y en unión con Cristo, todos los hombres, todos los matrimonios pueden progresar en estas virtudes para gloria de Dios. Tercer comentario, estas virtudes no nos salvan. Estas virtudes no nos salvan. Somos salvos por pura misericordia. De hecho, aquí Tito enfatiza esto. Por ejemplo, en el capítulo 3 leemos, Tito capítulo 3, versículo 3, Tito 3:3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras virtudes, no por nuestras buenas obras, algo de nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estas virtudes no nos salvan. Somos salvos por pura gracia, misericordia, la bondad de Dios. Muy bien, habiendo dicho eso, aprendamos de nuestro texto, Tito capítulo 2 y versículo 2, que comienza que los ancianos sean sobrios. Los ancianos aquí, no se imaginen a una persona en el asilo de ancianos, ¿verdad? Y apenas si puede caminar, apenas si puede oír. No se trata de un anciano así. Si usted lee Tito 2, se va a dar cuenta que el apóstol divide a todos los hombres en dos. Los hombres ancianos y los hombres jóvenes. Las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes. Hay esa división, no hay un medio aquí. Y por supuesto, al leer el pasaje nos vamos a dar cuenta, definitivamente no son los ancianos de la iglesia. El capítulo 1 menciona a los ancianos de la iglesia, los presbíteros, ¿verdad? Aquellos que tienen ciertas responsabilidades, ciertas virtudes
para ser nominados por la iglesia, elegidos por la iglesia para ser los presbíteros, los ancianos en la iglesia. No estamos hablando de eso. Claramente el capítulo 2 está hablando de otra cosa. Se refiere a hombres que no son jóvenes, no son niños, no son inmaduros, pero hombres mayores de edad, con cierta experiencia de la vida, cierta madurez, y por así decirlo, podemos decir son los hombres ideales, los esposos ideales, los cuales habla el apóstol aquí, como vamos a ver después también de las ancianas, las mujeres ideales. Pero vamos a notar especialmente en esta mañana qué virtudes tienen esos hombres ideales, esos esposos ideales. Es un estudio general, después nos vamos a profundizar un poco más en estas virtudes. ¿Cómo es que fertilizo yo esta virtud? ¿Cómo es que progreso? ¿Me falta esto? ¿Cómo le hago? Muy bien, pero lo que vemos aquí en primer lugar es que Dios nos enseña que un hombre ideal, un esposo ideal, el anciano debe de ser sobrio. El año pasado hablé con una amiga de la secundaria. Yo no sabía, hay un grupo de WhatsApp de los que estaban en mis tiempos en la secundaria. Me da mucho gusto, ¿verdad? Comunicarme con algunos de ellos. Sí, hablando con una amiga de la secundaria muy querida, ella me platicó de su vida y de su marido, de su esposo. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Yo me casé con él porque andaba buscando un hombre que no tomara y un hombre que no fumara. Bueno, generalmente cuando pensamos sobrio, pensamos en un hombre que no toma, ¿verdad? A lo mejor no fuma tampoco porque es sobrio, pero la palabra bíblica aquí no se refiere a eso, se refiere a más que eso. Se refiere a una persona que es moderada, controlada. Lo que toma no lo controla él controla lo que toma, controla su comida, controla sus actitudes, porque puedes ser adicto a la cerveza, al vino, pero también hay otras cosas que te pueden controlar. Te puedes volver adicto a las sodas. Hay mucha gente adicta a la Coca-Cola, por ejemplo. Hay muchos adictos a la pornografía, a películas. Y cosas buenas también. Uno puede ser adicto al trabajo, puede ser adicto al celular, a la música, puede ser adicto a los deportes, a las noticias, puede ser adicto al carro también. Ahora, que los varones cristianos sean sobrios, quiere decir que puedan controlarse, tengan un uso moderado de todas las cosas. Mi amiga de la secundaria me dijo, mi esposo no toma y no fuma, pero es muy explosivo. Ese hombre no es sobrio. Pues no controla sus emociones, sus pasiones, son desordenadas. Bueno, como les digo, este es un estudio general y después vamos a profundizarnos en estas virtudes. Pero la segunda, dice el versículo que los ancianos, los hombres mayores, los hombres ideales, deben de ser serios. Sean sobrios, serios. Curiosamente, esa es una palabra que en Filipenses y en Timoteo se traduce honestos. Busqué en un diccionario griego esta palabra y me dice que tiene que ver con tener una conducta apropiada, honorable, respetable. Entonces, a lo mejor nosotros escuchamos, es una persona muy seria, él es un hombre muy serio y pensamos que es muy callado, es muy tímido, muy reservado, muy introvertido, ¿verdad? O como diría Albertita, ¿cómo se dice? Invertebrado. No se trata de un hombre pusilánime que apenas se abre la boca, ¿verdad? No. Aquí la Biblia usa una palabra que tiene que ver con tener una conducta apropiada a lo último. En un funeral no es un payaso. Claro que no. El apóstol nos dice, lloren con los que lloran. Claro. Y la gente respeta a ese hombre serio porque es honorable. Dice la verdad, es decente, es íntegro. Entonces, que los varones tienen que ser serios significa que deben comportarse apropiadamente, honestamente, íntegramente. Y como vamos a ver, vas a cultivar esta virtud, sobre todo, sabiendo, yo estoy viviendo ante la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Algunos de ustedes conocen al hermano Peña, yo le digo el hermano Peña Nieto, el hermano de Veracruz, ha venido a predicar aquí. Y su iglesia allá en Veracruz se llama
coram Deo. Coram Deo. Y se me hizo muy raro que le pusiera así en latín, ¿verdad? Coram Deo. Coram Deo es una expresión que significa delante de la presencia de Dios. Y a lo último, ese es el cristiano, que es serio y sobrio también. ¿Sabe? Estoy viviendo delante de Dios. Luego en el versículo tenemos que el hombre ideal, el esposo ideal debe de ser prudente. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Curiosamente, la misma palabra, exactamente la misma palabra en el versículo 8 del capítulo 1, se traduce sobrio. En otras Biblias, a la mejor su Biblia la traduce templado. Y la palabra en su raíz tiene que ver con la mente, con los pensamientos. Se trata de un hombre sensato, con buen juicio. Lo que Proverbios, Salomón, llama, es lo contrario a un hombre necio. A un hombre necio. No sé cuántos de ustedes conocen a hombres que se llaman Prudencio. Y me encontré que sí hay un poeta muy famoso de nombre Prudencio. Y pensé, vale más llamarme Prudencio que Naval, porque fue inmediatamente lo que pensé del hombre necio, Naval. Definitivamente entonces debemos de ser prudentes, debemos de tener esa mentalidad, esos pensamientos de buen juicio, sensatos. ¿Y qué es lo mejor aquí? Proverbios nos dice la palabra, el temor de Dios. Después vamos a ver más de esto. Siguiendo algunas virtudes del versículo, tenemos que los varones deben de ser sanos en la fe. Sanos en la fe. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Es decir, saludables. No estar enfermos en la fe, no estar débiles en la fe, no insalubres en la fe, pero estar sanos en la fe. Y esto sí que es súper importante. Las otras virtudes son importantes, pero vean qué tan importante es esto. Aquí en este mismo libro, en el capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Tito capítulo 1 y versículo 12. Uno de ellos, uno de los cretenses, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ese testimonio es verdadero. Los cretenses tenían un testimonio terrible. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice el apóstol, tienes que predicarles muy directamente, muy duramente a estos. ¿Por qué? Para que sean sanos en la fe. Súper importante entonces, definitivamente. Pero también aquí podemos pensar en el infierno. Totalmente lo opuesto, ¿verdad? En el infierno va a haber personas que nunca se emborracharon. En el infierno va a haber personas que nunca cayeron en la glotonería. En el infierno va a haber personas que siempre dijeron la verdad. Pero van a estar en el infierno porque no fueron sanos en la fe. Claro, la fe es esencial. Entonces, ¿cómo te aseguras que estás sano en la fe? ¿Cómo te aseguras que tienes esa fe que salva, que cambia? Bueno, 3 cosas. En primer lugar, para asegurarte que eres sano en la fe, examínate honestamente que tu fe es en Cristo. Tu fe es en Cristo. A los que apuntan pueden leer aquí Romanos 3, 23 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 23 al versículo 26. Es el pasaje que dice, ¿verdad? Que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que nos puede salvar es el sacrificio de Cristo, que creamos en Él por fe. Es lo único, dice el apóstol Pablo, no por obras. Y aquí, obviamente, tiene que ver con tu salvación, y es esencial, por eso es tan esencial. Y tienes que examinarte sinceramente, honestamente, lo primero, para estar sano en la fe, que tu fe es en Cristo, que crees a lo último, tú vas a ser salvo, Dios te va a recibir porque crees solamente en Cristo, solamente en Él. Tú crees que Él es el camino, la verdad
y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. No que crees que Cristo es un buen camino, de todas las religiones del mundo, la cristiandad es un buen camino. No que Cristo es el mejor camino, pero que Cristo es el único camino. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo hombre. Entonces, tú tienes esa fe saludable, fe sana, cuando no crees en las fábulas, en las reglas de los hombres, pero crees en el Cristo de la Biblia, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar a pecadores, viviendo por ellos, muriendo por ellos y resucitando por ellos. ¿Cómo te aseguras que estás sano en la fe? Examinándote honestamente que tu fe es en Cristo. Número 2, examinándote honestamente que tu fe está acompañada de arrepentimiento. Tu fe está acompañada de arrepentimiento. Hechos 20:21 nos dice, la fe que salva, nos enseña ese texto, la fe que salva a lo último siempre va acompañada de arrepentimiento. O como decía el Bautista, Juan el Bautista, acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Odio al pecado, amor a Dios, cumpliendo lo que le agrada a Él, cumpliendo con sus mandamientos. Número 3. ¿Cómo te aseguras que estás sano en la fe? Examinándote que tu fe está acompañada de arrepentimiento. Número 3. Examinándote honestamente que tu fe está viva y activa. Ustedes saben el texto, el tema de Santiago 2. La fe sin las obras está muerta. Obviamente una fe muerta no está sana, es insalubre, todo lo contrario. Ahora, lo voy a decir con cuidado porque yo sé de dónde venimos y nuestros antecedentes religiosos. Hay muchos que han hecho decisiones, levantado la mano en la iglesia, pasado al frente, han hecho una oración, la oración del pecador. Muchos se han bautizado hasta 2 o 3 veces, muchos se han consagrado, pero su fe está totalmente muerta. No han cambiado en su vida, no ha habido una conversión, como dice el apóstol Pablo, no se han convertido de sus ídolos a Dios, no hacen buenas obras según la Biblia. Urge entonces que cheques, que cotejes que tu fe está viva, activa, que quieres adorar a Dios, agradarle a Él, vivir una vida conforme a sus mandamientos. Si repruebas en esto, Santiago dice, tu fe está muerta, es vana. Yo te digo a ti, yo te pido, te ruego, te exhorto en nombre de Cristo, llegando a tu casa, híncate, arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí, perdóname por los méritos de Cristo y dame esa fe viva. Muy bien, número 4. ¿Cómo puedes asegurarte que estás sano en la fe? Número 4. Examínate honestamente que tu fe persevera. Tu fe es una fe que continúa, que sigue, persevera. Aquí sí creo que ver un texto, es Hebreos 10, 35, Hebreos 10. El libro de Hebreos habla mucho de esto y por supuesto tenemos en Hebreos 11 el capítulo de la fe que debió de haber empezado en el capítulo 10. El apóstol Pablo nos explica en Hebreos 10, 35. Hebreos 10, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ustedes saben el texto, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si tienes una fe saludable, vas a perseverar, a lo mejor caes en pecado, a lo mejor te apartas por un tiempo, pero siempre vas a volver, siempre vas a continuar, siempre vas a perseverar. Si tu fe es falsa, insalubre, muerta, no, vas a dejarla cristiandad totalmente. Ahora, aquí tengo que tener cuidado porque hay hermanos débiles en la fe, con muy poca fe y con muchas dudas. Pero déjame decirte, tal vez tengas poca fe, una fe del tamaño de una semilla de mostaza.
pero es una fe sana porque es fe en Cristo. Eso es lo que hace la fe saludable, es fe en Cristo. Y vas a llegar al final, tal vez con poca fe y muchas dudas, pero si tu fe es en Cristo, vas a llegar. Tal vez tu fe está viva, sana, pero te falta crecer, aumentar en esa fe. Entonces, tú dices, no, no tengo la fe que salva, yo no tengo esa fe. Tú persevera, tú continúa. Tú sigue viniendo, sigue leyendo la Biblia, sigue orando, Señor, ten misericordia de mí. Es como un bebé. Un bebé, es un hombre, un bebé, o es una persona, un bebé. El bebé todavía no crece como debe de crecer, todavía no madura como debe de madurar, pero es una persona, es un hombre, un hombrecito, pero está vivo. Y así, tu fe a lo mejor es un bebé de fe, ¿verdad? Pero necesita madurar y crecer, pero es una fe que está viva y saludable para Dios. Importantísimo eso, entonces. Y espero que pasen ese examen, que te examines honestamente, sinceramente, que seas sano en la fe. Si no, corre a Cristo. Él tiene la medicina, Él te da vida. Es Cristo. Tú dices, yo no tengo fe, hermano. Puras dudas. Dile eso a Cristo, Señor, ten piedad de mí y dame la fe. Y es un don de Dios. Él tiene misericordia. Él quiere darte la fe. Ahora, los varones cristianos deben de ser sanos en la fe, pero también nos dice el texto que deben de ser sanos en el amor. Versículo 2, Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Sanos tiene que ver aquí con el amor. Sanos en el amor. Ahora, eso es súper esencial también, lo saben. El mismo apóstol nos dice en otro pasaje que podemos tener fe que mueve montañas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. La fe es esencial, especialmente en nuestro tema del matrimonio y relaciones. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y por cierto, un breve paréntesis aquí. Cuando me dijeron y pensamos, vamos a tener una serie sobre el matrimonio, sobre relaciones, etcétera, en la vida, ser pacificadores, pensé inmediatamente, bueno, me va a tocar explicar y exponer Efesios capítulo 5. Pero siempre pienso, y aquí debo tener cuidado porque llegó la hermana Julia de su viaje y se me acabaron las vacaciones. ¿Qué les iba a decir? Sí. En Efesios 5, las mujeres siempre me dicen, oye, hermano, siempre comienza con nosotros y nos tira a nosotros bien duro y a los hombres le deja lo último, la colita, ¿verdad? De las exposiciones. Y pensé, bueno, ahora vamos a ver Tito. Tito comienza con los hombres y va a ver más cosas vamos a profundizarnos y pegarles duramente a los hombres más para que luego las mujeres no se sientan conmigo. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, el amor, sanos en el amor. Efesios 5, ¿verdad? Clásico el pasaje y nos dice, los hombres tienen que amar. Y por supuesto es esencial. La pregunta práctica es, ¿cómo sé que estoy sano en el amor? ¿Cómo sé que yo estoy sano en el amor? Y pregunta esencial para el buen matrimonio, el buen noviazgo, por supuesto, y cualquier relación, para ser pacificador. ¿Cómo sé que estoy sano en el amor? Bueno, dos cosas nada más vamos a ver. Número 1, sabes que estás sano en el amor si amas porque has nacido de Dios. Sabes que estás sano en el amor si amas porque has nacido de Dios. Son palabras directas del apóstol Juan, 1 Juan 4:8, ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a comenzar en 1 Juan 4:7. 1 Juan capítulo 4 y el versículo 7. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor real, el amor que cuenta en el día del juicio, el amor que nos va a ayudar en la vida, en el matrimonio, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Uno que no ha nacido de Dios, que el Espíritu Santo no le ha dado vida, no puede amar de verdad, no puede amar conforme a este amor real que va a pasar el juicio final. Cierto, una persona puede tener cierto afecto, un novio puede tener mucho cariño por la novia, un hombre inconverso puede estar infatuado, se dice, a esa palabra en español, infatuado, ¿verdad? Muy enamorado, pero amor de Dios no es. El amor que realmente cuenta y que realmente nos va a ayudar aquí a estar sanos en el amor, es un amor que ha nacido en nuestras vidas porque nosotros hemos nacido de Dios. Estar sano en el amor, entonces, tienes que conocer a Dios, conocer su amor en Cristo. Amas a otros a lo último como cristiano porque Dios te amó primero y quieres amar a los demás así como Dios. Número 2, sabes que estás sano en el amor si amas conforme al amor de Dios registrado en 1 Corintios 13. Sabes que estás sano en el amor si puedes pasar la prueba del amor de 1 Corintios 13. ¿Cómo es el amor de 1 Corintios 13? Nuestra versión dice, es sufrido, el amor de Dios es benigno, el amor real no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si estás sano en el amor, vas a amar conforme a este modelo. Y si amas conforme a este modelo, tu matrimonio va a estar blindado, totalmente blindado. Y el amor en tu familia, y el amor en tu iglesia, el amor con los demás. Toma esa prueba de 1 Corintios 13 para ver si estás sano en el amor. Dios mediante, vamos a ver más de esto después. Pero lo último, los varones cristianos debemos ser sanos en la fe, sanos en el amor, la última virtud, sanos en la paciencia, en la paciencia. La semana pasada estaba hablando con una persona, lleva más de 50 años de casada, fíjense, yo apenas voy en los 37, 50 años, más de 50 años de casada. Ella no sabía que yo iba a predicar de ese tema aquí en esta iglesia, pero me dijo esto. Todo lo que necesitas en el matrimonio para estar bien en el matrimonio es amor y paciencia. Amor y paciencia. Lo creo, le dije, ¿verdad? Pero agregué y le comenté, paciencia por amor. Me dijo ella, es cierto. Las dos cosas tienen que estar allí. Bueno, mejor dicho, las tres cosas. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Y cómo sabemos que estamos sanos en la paciencia? Bueno, ya dijimos que es una paciencia por amor. Somos pacientes con la esposa, con el hijo, con el padre, el vecino. Por amor, según la Biblia, sanos en la paciencia se trata de eso. Va a ser saludable solo si es por amor, porque sin amor la paciencia no es paciencia. Sin amor a lo mejor te quedas callado, pero por conveniencia. Te quedas callado y en paz por hipocresía, pero no es paciencia bíblica. Es con mucha razón que se nos manda en Efesios, anden como es digno del llamado de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándose los unos a los otros con paciencia en amor. Ahora, otra prueba, precisamente, otra prueba que eres sano en tu paciencia es que aguantas mucho, para usar una palabra del día, ¿verdad? Aguantas mucho. Para usar la palabra bíblica, la acabo de leer, es soportas mucho. Soportas mucho. Y eso es lo que conota la palabra original. Paciencia es que continúas, perseveras, sigues soportando en tiempos difíciles o personas difíciles. O esposos difíciles, o esposas difíciles, o hijos difíciles, o padres difíciles. De eso se trata la paciencia bíblica. Ahora, hombres, la clave aquí para estar sanos en la paciencia
es conocer la paciencia de Cristo. Dice un versículo, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y en otro pasaje, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros de la manera que Cristo los perdonó. Y esto es obvio y lógico. Si reconocemos la paciencia de Cristo para con nosotros, ¿cuánto nos ha soportado a nosotros? ¿Cuánto nos ha perdonado? Tanta gritería de los hombres, tanto enojo de los hombres, tantas codicias de los hombres, tantos rencores de los hombres. Podemos tener paciencia con la esposa, las debilidades de la esposa, las peculiaridades de la esposa, los errores de la esposa, errores mínimos y también los pecados de la esposa. Si Dios nos perdonó a nosotros mucho más. Crímenes a los hombres. ¿Por qué no vamos a tener paciencia y perdonar a la esposa sus debilidades? Claro. En Cristo podemos eso. Y una vez más, vuelvo a lo mismo. Y el tiempo se nos ha terminado, pero voy a concluir con ese comentario tan importante. Estas virtudes al último no nos salvan. Somos salvos por pura gracia, pura misericordia de Dios. Nos dice Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros también, 3:3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oremos a Él. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra tan práctica y realista. Te pedimos como iglesia por nuestras familias, te pedimos como iglesia por nuestros matrimonios. Hazlos, Señor, fuertes, fortalecidos en Cristo para toda buena obra. Te pedimos por la señorita, los jóvenes, los encamines, Señor, a una novia, a un novio, conforme a tu palabra, con estas virtudes. Rogamos por nuestros hijos. Sálvalos en tu buena voluntad, santifícalos, Señor, edifícalos para tu gloria. Que esta palabra llegue a nuestros corazones y estas palabras del Evangelio de saber que somos salvos y llegaremos al cielo por tu pura misericordia, nada de nosotros, que si fuera de nosotros ninguno llegará al cielo, pero es por tu misericordia y tu gracia. En esta gracia transformadora, danos de estas virtudes para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.